Gracias, Señor. Podemos tomar nuestros asientos. Y como siempre agradecemos a Dios porque cada culto es una oportunidad como cuerpo de Cristo para podernos presentar delante de Él. A veces las personas consideran que solas pueden rendir su culto a Dios, llevar a cabo el propósito que el Señor le encomendó, pero la realidad es que Dios lleva a cabo su obra a partir de su iglesia, a partir de su cuerpo, que somos cada uno de nosotros. En la medida que nos vamos ensamblando, que lo vamos conociendo y que juntos como cuerpo permitimos ese lugar para que Él se mueva, Él lógicamente hace maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Y las maravillas no son aquellas a las cuales nuestro ser natural consideran maravillas, sino las maravillas son esas transformaciones, esos cambios que ningún hombre, ningún profesional puede producir en la vida nuestra, sino solamente nuestro Señor. Eso que vos no podías, ese cambio que vos no podías llevar a cabo, pero su Espíritu Santo viene sobre tu vida y te permite, te saca de ese lugar, te lleva a alcanzar lo que con tus fuerzas no podías alcanzar. Ese es el milagro más maravilloso y de eso nos enamoramos, de nuestro Señor que es capaz de hacer las cosas mucho más abundante de lo que podemos creer o entender. ¿Amén? En esta noche vamos a hablar, querida iglesia, de algo práctico, que es el servicio, ¿correcto? Primeramente me gustaría que nosotros pudiéramos entender qué es para el cristiano ser práctico. Ser práctico no es necesariamente ser reaccionario, no es ser improvisado, no es tener siempre la respuesta, ¿no es cierto? Ser práctico para el cristiano depende de su profundidad. Ser práctico implica tener fundamentos, cimientos bien profundos y nos permite de esa manera sí poder ser sencillos delante del Señor. Siempre tenemos que entender la diferencia entre ser sencillos y ser simples. Ser simples es no tener fundamento y resolver las cosas de manera espontánea. Ser sencillos, mejor dicho, implica tener fundamentos, pensar y responder a la situación conforme a lo que Dios quiere estar haciendo. Entonces, como hoy vamos a hablar de servicio, hoy vamos a hablar de algo práctico, vamos a hablar de algo simple, vamos a descubrir de algo sencillo, perdónenme, me confundo. Vamos a tratar de descubrir los fundamentos del servicio verdadero, la importancia del servicio verdadero y vamos a evaluar en nuestra vida si realmente estamos sirviendo al Señor de manera verdadera o no. Para eso nosotros vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a tomar la iglesia primitiva como la iglesia que empieza, como la iglesia que tiene los fundamentos sólidos, como la iglesia que es modelo de alguna manera, y vamos a ver ciertos aspectos que nos van a mostrar qué es un servicio espiritual, la importancia de un servicio espiritual y también el peligro de la ausencia de un servicio espiritual. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 6, y vamos a ir del versículo 1 al versículo 4. ¿Amén? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hasta allí la palabra de Dios. Y es importante que nosotros podamos introducirnos temporalmente en la época de la iglesia primitiva. Algunas características de esta iglesia es, por ejemplo,
Es una iglesia que nace en el medio de la lucha. No es una iglesia que recién empieza como hoy en día, es una iglesia que todavía tiene en su cabeza que Cristo había sido crucificado, o sea que tiene que creer que aquel hombre que ellos vieron crucificado era el Mesías y que ahora viene una renovación del pacto antiguo, que cuando veían ellos el templo, veían toda esa estructura, ellos tenían que creer que ya eso dejó de funcionar y que ahora empieza la vida de fe, la vida del Espíritu a través de 12 personas y del resto de los discípulos que creen que ese hombre que colgó en la cruz del Calvario es el Mesías y viene ese tiempo nuevo. Por supuesto que esto no es algo fácil de creer. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, no tienen la palabra que usted tiene. O sea que la palabra de los discípulos que habían estado de manera presencial con Jesús era la doctrina y era aquello por lo cual la iglesia primitiva se nutría. Había persecución. En la iglesia primitiva había tres clases de personas que eran los discípulos, quienes estaban completamente entregados, habían personas totalmente indiferentes y había personas también que les gustaba lo que hacía la iglesia, pero no querían saber absolutamente nada porque si no lo perdían todo. Esa era la gente, ese era el contexto histórico de este tiempo. Entonces, esta iglesia que vos decís, pero no tiene absolutamente ninguna de las ventajas que tenemos nosotros, pero tiene el testimonio reciente de Cristo y tiene el Espíritu Santo derramado de una manera tremenda, levantando al pueblo, vivificando al pueblo y haciendo que los principios esenciales estuvieran presentes, principios que a lo largo de la historia de la iglesia vamos a ver nosotros que se van haciendo de alguna manera o el hombre los va convirtiendo en algo relativo, en algo que parecía demasiado, que parecía mucho. Pero la realidad es que queremos muchas veces lo que la iglesia primitiva tenía con una visión relativa de las cosas. Hoy tenemos, como vuelvo a repetir, un montón de cosas que la iglesia primitiva no tenía, pero hemos perdido lo que la iglesia primitiva sí tenía y lo hacía una iglesia poderosa y triunfante. La iglesia primitiva tenía unidad, que era algo muy significativo porque es importante llevar a cabo la obra de Dios sin unidad, y tenía oración. Era una iglesia que oraba en todo momento, testificaba en todo momento y se mantenía unida en todo momento. Mirá qué principios que por supuesto hoy nos cuesta mucho encontrarlos. Hoy nosotros mismos como iglesia tenemos el tiempo de oración desde la madrugada hasta la mañana, tenemos los días jueves, un día dedicado al ayuno, a la búsqueda, y son muy poquitos los que vienen, y no solamente acá, en la mayoría de las iglesias. Cuando la oración es la parte más importante y es lo que activa todo con respecto a lo que Dios quiere hacer en su iglesia y en nuestra vida. Sin embargo, es algo abandonado. La búsqueda de la palabra, el estudio de la palabra es algo también archivado cuando realmente ahí tenemos el entendimiento completo de todas las cosas. Y como eso podríamos hablar de sinnúmeros, ¿no?, de principios que van quedando en el olvido y van siendo reemplazados por lo que no suma, por lo que no alimenta. Pero acá nos vamos a encontrar con el primer conflicto, y este conflicto va a determinar el servicio verdadero, o nos va a esclarecer a nosotros lo que es servir verdaderamente. Todos queremos servir a Dios, ¿o no? ¿Cuántos de los que están acá sirven a Dios? Amén. Bueno, vamos a evaluarnos entonces, a ver si estamos sirviendo de la forma correcta. Acá se va a suscitar un problema en la iglesia primitiva, un problema lindo, porque cuando hay crecimiento el problema es lindo. El asunto es cuando no hay crecimiento y hay problema, ahí te querés matar. Pero cuando hay crecimiento el problema es lindo, ¿no es cierto? Sin embargo, sucede que se le daba de comer en la iglesia primitiva a las viudas de los hebreos y de los griegos. Y cuando crece la iglesia, se arma un problema. El problema es que los griegos piensan que se hace distinción de personas y que se prioriza a las viudas de los hebreos.
Y los que servían la mesa, o entre los que servían la mesa, ¿quiénes estaban? Los apóstoles. Entonces comienza a surgir, porque todo problema en la iglesia generalmente surge desde una mala interpretación. Desde esa mala interpretación empieza a aprender el asunto de acá hay injusticia, los discípulos o los apóstoles son injustos en lo que están haciendo, entonces ellos logran ver que acá por un asunto administrativo la iglesia corre peligro de ser afectada en su aspecto espiritual. ¿Qué van a hacer para esto los apóstoles? Van a seleccionar o van a llamar al resto de los discípulos para seleccionar 7 personas y que esas 7 personas se dediquen a atender las mesas para que ellos puedan dedicarse a la predicación, el estudio de la palabra y la oración. Para ellos hay una transición en el servicio, porque esta parte los está saturando y no les permite hacer lo que tienen que hacer. Entonces, si ellos no hacían lo que tenían que hacer, la iglesia iba a sufrir ignorancia e iba a sufrir en todos los aspectos. Entonces, de esta manera se reorganiza y estas personas comienzan a cumplir una función de servicio en la iglesia. Pero vamos a ver que estas personas tenían que tener ciertas cualidades especiales para poder cumplir cierto servicio en la iglesia, que no era un servicio, por así decirlo, espectacular, sencillo, pero era necesario que ciertos requisitos cumplieran ellos para poder hacer esta obra o este servicio. Algo que nos deja a nosotros este texto para poder entender es justamente la diferencia que hay entre un estado y un rol. ¿Qué quiero decir con esto? Primero voy a definir que el servicio a Dios no es una actividad, es un estado. No es una actividad, es un estado. Vamos a ponerlo en contraste con un rol. ¿Qué es un rol? Usted puede vivir un rol sin un estado de vida. Ejemplo, usted puede ser un médico y ser una mala persona, ¿sí o no? Usted puede ser un abogado y ser un estafador, ¿sí o no? O sea que hay una ambivalencia entre el rol y la persona. Muchas veces este tipo de ambivalencia se vive en la iglesia. Sirvo, me identifico, soy representado por mi área de servicio, pero mi vida no está en orden con Dios. Tal servicio no es un servicio que va a traer beneficio a la iglesia, sino es un servicio que a la larga va a perjudicar al cuerpo de Cristo. Porque hay una realidad, no podemos dar lo que no tenemos. Luego tenemos el estado de la persona, y el estado es lo que Dios aprueba. Dios no aprueba lo que hacemos, porque finalmente lo que hacemos es producto de nuestro estado espiritual. Dios aprueba el conjunto, pero primeramente, ¿qué es lo que va a aprobar en nuestra vida? Va a aprobar el estado. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Él? A nosotros en esa falsa practicidad, como dijimos en un principio, la practicidad verdadera es la que tiene fundamento, la falsa practicidad es la que hace lo cómodo. En esa falsa practicidad descansamos en lo que hacemos, y no solamente en lo que hacemos, en lo que nos es fácil hacer. Y eso es lo que nos sobra. Y eso no es un servicio espiritual. Porque nuestro estado como un rol va para cualquier lado y lo que hacemos nos representa, pero la realidad es que nuestra vida no da el testimonio sobre lo que hacemos. Y eso no ayuda a la iglesia, sino todo lo contrario, la debilita. Nosotros siempre queremos un servicio reconocido. ¿Por qué? Porque unimos las cosas y parece que una cosa tapa la otra. Pero no es así, iglesia. Primero tiene que estar presente el estado, y el servicio espiritual es consecuencia de mi estado espiritual. Entonces nos vamos a dar cuenta que el servicio y el estado es una unidad compuesta.
Lo que yo soy delante de Dios es lo que se expresa. Como la palabra de Dios me dice que de la abundancia del corazón habla la boca, cada uno de nosotros sabemos de qué cosas hablamos y de lo que más hablamos, por supuesto, de lo que está desbordado en nuestro corazón. De la misma manera, cuando el corazón de uno está desbordado de Cristo, no solamente habla, sino hace también. No espera una oportunidad visible para servir, sino que toda oportunidad es un momento para servir, y eso es un servicio espiritual. Entonces, esta nueva camada de 7 personas llamadas diáconos que iban a servir, de alguna manera tenían que estar cumpliendo estos principios para poder servir y proteger la entereza espiritual de la iglesia. Hoy por hoy, en la rapidez que vivimos con respecto a las cosas, ponemos personas capacitadas naturalmente, pero con vida espiritual nula. Esas personas no pueden hacer un aporte espiritual sobre la iglesia. Esas personas no pueden ayudar a otros espiritualmente. Sus capacidades son buenas. Lo que conocen puede ayudar en algunas cosas, pero no hay vida en eso si el estado de la persona no es el correcto. Esto es lo que nos tenemos que evaluar nosotros a la hora de servir a Dios. En una segunda instancia, ustedes van a notar algo. ¿Quiénes sirven a la mesa? ¿No le parece raro eso? Los apóstoles, por supuesto que tienen un estado espiritual que les permite a ellos no ponerse en el lugar de altanería, sino que les permite ponerse en el lugar de siervos, porque ellos saben quiénes son. Ellos saben que Cristo los llamó y las enseñanzas de Jesús están frescas en su mente. ¿Qué les enseñó el Señor cuando Pedro está, no, Señor, vos no me vas a mí no me vas a lavar los pies ni nada? ¿Qué les enseñó? El que quiera ser mayor entre ustedes, y todos querían ser mayores, hágase siervo de todos. Esas enseñanzas estaban bien frescas en ellos, entonces por supuesto que ellos no tenían ningún problema en servir la mesa, aunque eran la cabeza de la iglesia. Eso a nosotros nos permite en el tiempo presente, querida iglesia, tener el discernimiento correcto, porque en estos tiempos hay muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hay muchas personas que se exaltan a sí mismas y no lo son, y tienen mensajes que son atrayentes y aparentes señales y un montón de cosas que confunden a muchos y aún muchas veces hasta a los escogidos. Pero la realidad es que yo voy a discernir por este espíritu, por este estado a las personas. No es el que hace muchas cosas, es el que tiene el espíritu o el estado espiritual correcto. Y los apóstoles, por supuesto, lo tenían, entonces ellos no tenían absolutamente ningún problema en servir las mesas. Hoy nosotros muchas veces discriminamos los lugares de servicio. Parecen que ciertos lugares son demasiado insignificantes y que nosotros estamos para otra cosa. Si ese pensamiento está en tu corazón, déjame decirte que todavía no estás preparado para servir. Si ese pensamiento está en vos, hay algo que está funcionando mal y muy mal. La persona que está lista para servir es la persona para la cual el servicio es simplemente algo más de su vida, porque el servicio es la expresión de la vida espiritual. Si yo vivo en el Espíritu, no puedo dejar de ser siervo. Si yo vivo en el Espíritu, no voy a hacer lo que me conviene, lo que me exalta, lo que me es cómodo, lo que he festejado. Voy a hacer todo lo que venga a mi mano. ¿Por qué? Porque ya es parte de mi vida espiritual, es parte de Cristo en mí. Hay una prueba que es la prueba del vaso de agua. ¿Y cuál es la prueba del vaso de agua? Es el servicio mínimo. Por cuanto tuve hambre, me diste de comer, tuve frío, me diste de beber, tuve sed, me diste agua. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí. Un vaso de agua por el más pequeño, hijo de Dios, es la raíz de todo servicio.
Es el servicio espiritual y es el servicio verdadero. ¿Y cómo sería un vaso de agua para el más pequeño? Sería hacer algo por aquel que no te puede recompensar y no te puede devolver nada, simplemente porque es hijo de Dios. Ese es el espíritu y ese es el servicio verdadero. Cuando yo para servir espero tener un cargo, corro detrás de un puesto, me cambio de iglesia porque aquí no me reconocen y me voy a la otra que sí me reconocen. Querida iglesia, hay algo que está funcionando mal. Cuando vos sos un siervo de Dios no podés estar sin servir. Y si no te dan lugar para servir en la iglesia o no tenés lugar en la iglesia para servir, se abren las puertas si tenés la iglesia más grande del mundo para servir. Tenés gente pidiendo en la calle. Tenés gente, miles y miles de personas que no conocen a Jesucristo, que tienen necesidad, que simplemente están esperando un oído que los escuche. No hay manera, iglesia, de no servir. No hay manera de no servir. Aquel que dice no tengo la oportunidad de servir, se está mintiendo a sí mismo. El Hijo de Dios, en su vida espiritual, es una persona que no puede estar si no sirve. No necesita nada para servir, solamente necesita hacer lo que tiene que hacer. Porque finalmente, ¿qué es el servicio, querida iglesia? Es la representación de nuestra gratitud a Cristo a través del amor al prójimo. Ese es nuestro servicio. Nosotros no servimos para nosotros mismos, para ser reconocidos, para ser confirmados, porque de hecho si vamos a la palabra, vamos a ver que es muy peligroso. Vamos a ver que aquel que echó fuera demonios, hizo grandes cosas, no fue conocido por Dios. Sin embargo, aquel que dio el vaso de agua al más pequeño, ese sí es conocido delante de Dios. Ese no necesita nada para hacerlo. Ese lo puede hacer cada día y lo puede hacer las 24 horas. Y lo que me encantó a mí es que se olvidó. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Por qué se olvidó? Porque era su forma de vida. ¿Vos te acordás de todo lo que hiciste desde la mañana hasta hoy? ¿Te acordás de todas las cosas? Por supuesto. Tampoco aquel que sirve genuinamente al Señor a través de su vida y de su forma de vida, se acuerda de todas las cosas, no lleva un registro de todo lo que hizo y cómo sirvió al semejante. Pero Dios sí lleva un registro y Dios conoce el estado de esa persona. Entonces, servir a Dios y un servicio espiritual implica o se desprende de una vida espiritual. ¿Se entiende este primer principio? Por favor, iglesia, rol no. ¿Correcto? No te representa lo que haces. Te representa tu estado espiritual, lo que sos vos delante de Él, tu quebrantamiento, tu vida oculta delante de Dios, tu hacer sin que otro vea. De esa vida escondida se desprende el servicio verdadero. El segundo punto que tenemos son las condiciones del servicio. Los apóstoles dijeron, no es que mira, se me llenó la iglesia de gente, no tengo ahora espacio para nada. Hay que servir la mesa de las viudas, qué sé yo, elegítelo a Carlito, que antes era mozo, a este otro que más o menos conoce, tiene onda con... No. Busquen personas para este servicio, primeramente, ¿cómo? Llenas del Espíritu Santo de Dios. Hoy en día, ver gente llena del Espíritu Santo de Dios es una rareza. Se festeja. Para la iglesia primitiva, para el servicio mínimo indispensable, era necesario que la persona fuera llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es una persona llena del Espíritu Santo de Dios? No es una persona llena de emoción y de sensación. Es una persona que dejó de pelear con Dios y se entregó al trato de Dios. Es una persona que se deja vaciar por Dios para que Dios la pueda llenar. Es una persona que lo sigue a Él. No toma en sus manos la dirección de su vida, sino que lo sigue a Él. Y el resultado de todo esto es una persona llena del Espíritu Santo de Dios, porque acepta la mano del alfarero sobre su vida, acepta la renovación espiritual sobre su vida. Eso es una persona llena del Espíritu Santo de Dios, y si la persona no era así, no podía ni siquiera servir las mesas.
Persona de buen testimonio. ¿Qué quiere decir esto? No podía ser una persona con inconsistencias. ¿Por qué razón? Porque la persona con inconsistencias pierde autoridad delante de la congregación. La persona que va a estar haciendo una labor reconocida por la congregación con inconsistencias en su vida personal, en su vida familiar, pierde autoridad delante de la iglesia, permite que aquellas personas a las quienes se está sirviendo hagan exactamente lo mismo y se pierde el sentido de temor de Dios. Entonces no podían ser personas cuyas vidas no correspondieran. Esto es tan estricto, iglesia. Lo que pasa es que hoy en día dejamos cualquier cosa en el aire, pero esto es tan estricto que usted va a ver en la palabra de Dios que cuando en el Antiguo Testamento Dios tenía cosas bien definidas para sus siervos, si ellos no resolvían sus cosas no podían avanzar. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová salió al encuentro de Balaam y no le dejó avanzar la burra y no pudo avanzar él tampoco. ¿Por qué razón? Porque él iba a hacer supuestamente la obra de Dios con un motivo egoísta en su corazón, con un motivo materialista. Él no iba a servir a Dios, se iba a servir a sí mismo. Dios no lo dejó avanzar. Aún Moisés, el Señor se le puso en medio y prácticamente lo iba a matar, cuando antes le había dicho, andá y liberá a mi pueblo de Egipto. Pero ¿qué pasa? Moisés no había circuncidado a su hijo, su casa estaba desordenada, sus cosas no estaban en orden. Y si él iba, avanzaba y Dios era permisivo con eso, iba a traer debilidad al pueblo de Dios. Entonces no lo dejó avanzar a pena de muerte. Josué no pudo avanzar hasta que no entendió que el hombre de la espada desenvainada, en los tres casos siempre fue Cristo, fue el ángel de Jehová, que el hombre con la espada desenvainada no venía a ayudarlo, venía a tomar el lugar de capitán. No venía a ayudar a la batalla, venía él a pelear adelante. Mientras Josué no entendiera esto, no podía avanzar en ese servicio. Mientras nosotros no entendemos la importancia de lo que implica el servicio a Dios y no nos ajustamos a esto, no podemos avanzar en los planes de Dios. No es un capricho, no es ocupar un lugar, no es sentirme útil. Todas esas son cosas naturales. Un estado espiritual, una vida espiritual debe de reflejarse en un servicio espiritual. Y el servicio espiritual empieza desde el vaso de agua al necesitado. Amén. Y lo tercero, personas con sabiduría. Hay dos sabidurías de las cuales habla Santiago y es una sabiduría que responde a él y otra sabiduría que responde al yo. La que responde a él es la sabiduría espiritual llena de todo fruto del Espíritu. La sabiduría que responde a mí está llena de todo fruto de la carne. Es egoísta, es animal, es diabólica, dice Santiago. Esta sabiduría, cuando está presente, edifica el cuerpo de Cristo. Cuando la persona es llena del Espíritu Santo, cuando tiene su casa en orden, digo su casa en orden, sus cosas en orden, todo lo va a ordenar. Y si no lo tiene completamente en orden, pero está trabajando para ordenarlo, y eso es testimonio. Cuando esta persona es sabia, edifica el cuerpo de Cristo, primeramente lo edifica de manera directa. ¿Por qué razón? Porque cuando un siervo de Dios, una persona que está sirviendo a Dios, da la palabra correcta y justa de edificación, edifica el cuerpo de Cristo. No es una persona que cuando dice, no, yo tengo un problema con Yami acá, y viene el otro, y sí, Yami es media, eso no edifica a nadie. Ahora, ¿por qué no vas y hablas con Yami si tenés ese problema? No, pero mirá, si no, vas a estar mal vos, la vas a poner a él. Andá con Yami y habla con Yami. Eso es sabiduría. Cuando hay sabiduría en la persona que sirve, el cuerpo se edifica. Cuando no hay sabiduría, es una bolsa de gato la iglesia. El segundo aspecto de la sabiduría, ¿no es cierto?, es la sabiduría indirecta, no necesariamente a través de un consejo. La persona sabia obra con sabiduría y el cuerpo lo ve y se nutre de eso. ¿Cómo obra la persona sabia?
Bueno, toma un recaudo, ¿no es cierto?, cuando viene a la iglesia, cuando entra en la iglesia, que te digo cosas sencillas. Entró y vio que hay algo ahí tirado y antes de sentarse lo levanta y lo acomoda. El resto de la iglesia lo ve, da un lugar, ayuda a otro, se anticipa a la necesidad de otro mientras está todo el mundo sentado. Todo eso, aunque no habla, todo eso se ve, es un mensaje indirecto que edifica a toda la iglesia. La persona sabia obra en sabiduría en todas las cosas, no sabiduría del hombre, sino sabiduría de Dios. Y eso hace que la iglesia sea edificada, porque la virtud se convierte en un desafío para la iglesia. Para el corazón correcto, para el corazón incorrecto, dice la palabra de Dios que las obras buenas, con excelencia, despiertan la envidia. Pero para el corazón correcto, cuando hay sabiduría en la persona que sirve, hay un desafío. Yo quiero hacer como hace esa persona. Me gusta ver cómo Reggie, como Luli, como Damaris, bajan de la plataforma, tienen a sus hijos ahí sentaditos, los enseñan a adorar, a orar. Eso es sabiduría. Y el cuerpo se nutre de eso. El cuerpo es desafiado en esa virtud. Y después tenemos una sabiduría negativa, diría yo, o indirecta, o negativa, que es cuando la persona tiene un problema con nosotros. ¿Y de qué manera nosotros somos sabios? Muriendo, teniendo paciencia, esquivando las lanzas de Saúl. De esa manera crecemos también en sabiduría. Entonces, para que la persona sirviera y fuera de sanidad y de edificación en la iglesia, debía ser llena del Espíritu Santo, debía de ser una persona sabia. Todas estas características tenían que estar presentes en la persona. Un buen testimonio, porque eso edificaba a la iglesia, no la debilitaba. Cuando yo quiero hacer algo para satisfacerme a mí mismo, voy a debilitar al resto del cuerpo. Porque el motivo no es Dios y el semejante, sino el motivo soy yo. Yo soy el que se quiere sentir útil. Yo soy el que soy representado por lo que hago para Dios. Y eso no está bueno. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Estamos analizando nuestro servicio a través de esto? Tenemos para entretenernos, ¿no? Y finalmente, todo coopera a el propósito definido, porque finalmente el servicio tiene un propósito definido, y el propósito definido no soy yo, es Él. La vida espiritual plena no tiene que ver conmigo, tiene que ver con perderme en Él, y cuando yo me pierdo en Él, ¿qué hago? Me encuentro. Cuando yo hago reservas para mí mismo, lo pierdo absolutamente todo, pero cuando yo me pierdo en Él, me termino encontrando. Y cuando me pierdo en Él, no solamente me pierdo en su persona, me pierdo en su propósito también. ¿Y cuál era el propósito? Por supuesto que el propósito de Dios es la salvación del hombre. La persona que sirve siempre tiene una memoria viva respecto a la salvación. En estos días la acompañé a Gaby a su trabajo. Y bueno, ella, como ustedes saben, administra a una persona, ¿no es cierto?, que, bueno, tiene un montón de recursos. Y nosotros pasamos primero por la casa de quien sería la abuela, luego pasamos por la casa de la madre, que sería un lugar 3 o 4 veces más grande que este departamento. A veces nosotros vacacionamos en la casa que ellos tienen en Córdoba, que nos invitan a nosotros, o nos permiten a nosotros ir a ese lugar, y no podía dejar de ver que la abuela murió, el papá murió, la madre murió, y nadie ocupa esos departamentos, ni el más grande, ni el otro, ni la casa de Córdoba. Eso en algún momento, de alguna manera, celebraría la gloria del hombre, lo que nosotros tenemos, pero ahora ya no hay más nada.
Y esa gente partió y de un momento para el otro, de tenerlo absolutamente todo, fue a la presencia de Dios a encontrarse completamente desnudo y sin nada. Y querida iglesia, si eso no nos mueve, lo más profundo de nuestro corazón, hace días tuvimos un episodio. Ya saben ustedes que falleció Gustavito, que estaba en el Congo, que durante años se vino trabajando con él. Antes de Gustavito murió José, también se venía trabajando con él. Murieron en el alcohol, murieron perdidos. Hoy, en este mismo momento en el que usted está escuchando la palabra de Dios, ellos están en un tormento. Y si eso, querida iglesia, no nos mueve, y si nos acostumbramos tanto a tratar de igual a igual con las personas que están al lado nuestro y se pierden, y a veces hasta mirar con admiración, pero no digo desde el lugar equivocado, mirar como apichonados a esas personas por lo que tienen, siendo que esas personas se están perdiendo y no tienen lo que vos tenés, hay algo que está funcionando mal. Y la persona que sirve no puede ser ignorante a esto. Tiene que tener una memoria viva. Porque a veces la falta de esta memoria está implicando también nuestra condición. Está implicando que nos estamos durmiendo, que estamos perdiendo el objetivo de las cosas. Todo esto nos tiene que despertar a entender por qué hoy estamos aquí. Estamos aquí por el que nos salvó. Vivimos para agradecer al que nos salvó y de esa manera lo servimos. No podemos ser ignorantes a esta necesidad por estar tan encerrados en nosotros mismos. Servimos para edificar a la iglesia. No hay manera de no edificar a la iglesia si tu vida es una vida espiritual. Cuando yo vivo para mí mismo, cuando yo vivo encerrado en mi propio problema, a resolver mis cosas, iglesia, por favor, entendámoslo. Hoy tenés un problema. ¿Sabés qué va a pasar cuando resuelvas el problema que tenés hoy? Va a venir otro problema. Y después que resuelvas, va a venir otro más. Entonces, si tu meta es resolver tus problemas para empezar a hacer algo, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo oportunidad. Y aún los problemas que vienen sobre tu vida tienen un propósito definido. Y es que vos seas edificado y que también estés capacitado para edificar a otros. El propósito de Dios es salvación y el propósito de Dios es edificación del cuerpo. Cada uno de ustedes es rico en experiencias y tienen un montón de experiencias, pero por no canalizarlas desde el lugar espiritual, el cuerpo de Cristo pierde el ser edificado por tu vida, por tu experiencia con Dios. Fuimos llamados a cumplir el propósito de Dios de esa manera. Edificar al semejante es servirlo. Ahora nos vamos para África. ¿Quién te crees que va a edificar a la iglesia? Vos. Vos sos el que va a edificar a la iglesia. Si nosotros nos vamos a África y la iglesia se pierde, quiere decir que no entendimos absolutamente nada. Ahora es la oportunidad de decir, ¿qué dijo Cristo? Cristo dijo, id por todo el mundo, prediquen el evangelio. Yo no estoy yendo, pero ¿qué está yendo? Mi cuerpo, mi iglesia está yendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora es el momento que yo tengo que servir de verdad. Ahora es el momento que yo tengo que edificar al cuerpo. Que van a haber necesidades y yo voy a estar diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Todo eso edifica al cuerpo. La persona que sirve se dedica a las pequeñas cosas y las pequeñas cosas edifican desde un lugar invisible, pero están presentes y no pasan desapercibidas, están. Tenemos que ser despiertos, iglesia, al servicio espiritual, no al rol, no al cargo, no al puesto con una vida ambivalente, a una vida en el espíritu que sirva a Dios de manera espiritual, que sirva a Él de verdad. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos? Es el ejemplo de Cristo. ¿Qué hace Cristo? Cristo deja su lugar de comodidad, deja su lugar de soberanía y entra en este mundo como siervo para servir al hombre que lo va a matar, que lo va a traicionar y que lo va a asesinar. Para que después que esa obra
acabe, el hombre tenga la libertad de decidir por todo lo que Cristo hizo a favor de su vida y servirlo desde ese lugar. Cuando esto está presente, ¿sabes cuál es el resultado, iglesia? Crecimiento. Y crecimiento no me refiero a crecimiento numérico, crecimiento de Cristo en la iglesia. La iglesia no se preocupaba por el crecimiento numérico. La iglesia hacía lo que tenía que hacer y dice la palabra de Dios que Dios ¿a quién traía? A todos los que habían de ser salvos. Mirá el versículo 7, lo que dice. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, personas convertidas y en un inicio nuevo de preparación, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mirá todo lo que ocurría cuando el servicio era genuino, cuando el servicio era verdadero. El crecimiento es producto de alinearnos con los planes de Dios. El servicio genuino es alinearnos con los planes de Dios. Y la consecuencia de todo esto es crecimiento. Entonces, volviendo un poquito al principio, tomando el ejemplo de Cristo y siguiendo por el ejemplo de esta situación en la iglesia primitiva, mi pregunta es, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Cuál es el criterio que nosotros tenemos de servir a Dios? ¿Estoy persiguiendo una actividad? ¿Estoy queriendo hacer algo que me represente? ¿Estoy queriendo ocupar un cargo cuando todavía mi vida no responde completamente a eso? ¿Cómo estoy con respecto a este tema? Yo quiero hacerte un desafío y ese desafío es empezar con el vaso de agua al más pequeño. En la iglesia está lleno de pequeños que necesitan que vos le acerques un vaso de agua. Empezá con el vaso de agua al más pequeño. No hagas un catálogo de las cosas que haces. Hacé y olvídate para que esas cosas estén anotadas en el cielo. Preocupate no tanto por el lugar, sino preocupate, valga la redundancia, por el lugar que el Señor está teniendo adentro tuyo. Dios no aprueba obras, Dios aprueba el origen de las obras, el motivo de las obras. Dios aprueba estado espiritual en nuestra vida. Que nuestro servicio pueda ser el fruto de lo que somos en Cristo. Y ya es el momento de empezar. Desde lo más pequeño. Nadie en esta iglesia puede decir que no tiene la oportunidad de servir. Es tiempo de comenzar. Amén. Vamos a ponernos de pie.